Bueno, vamos a hablar entonces de riesgo cardiovascular, el rol de los agonistas GLP-1 y las estatinas. Em, Vamos a ver todo esto. Entonces, en general, ¿qué vemos nosotros? El riesgo cardiovascular en los pacientes es una realidad, ¿ya? Cada vez vemos más que nuestros pacientes no cursan con tantas infecciones asociadas al VIH, sino que con otros problemas. Y dentro de eso, la diabetes, la hipertensión, el riesgo cardiovascular y el cáncer eh, son un problema para nosotros, ¿ya? En la población con VIH, el riesgo relativo de tener un infarto es entre 1,5 y 2 veces mayor que la población general. Y eso se intensifica o es más frecuente si tenemos una población que, por ejemplo, no está en terapia, ¿ya? Si tiene CD4 menos de 200, aumenta el riesgo, ¿ya? Em, y también en las mujeres, ya en las mujeres de raza negra sobre todo, incluso menores de 50, también tienen un riesgo mayor que la población general. Eh, por otra parte, a mayor tiempo de exposición, que lo hablamos hace poquito, a mayor tiempo de exposición del VIH, mayor riesgo cardiovascular también, ya lo que es un problema para los que tienen más años en control, ¿ya? Eh, por otra parte, una vez que un paciente hace un infarto, tiene mayor riesgo en el fondo de restenosis del stent, ¿ya? Aunque le pongan stent medicado, hay un riesgo mayor, ¿ya? Y también en el fondo tenemos esto, ya que es el aumento también de la enfermedad arterial periférica en alrededor de un 20% por sobre la población general. Y hace muchos años el estudio SMART, que yo quiero mucho, nos mostró que en el fondo había más riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? En pacientes que no estaban con su presión virológica, ¿cierto? Más de 5.000 pacientes se randomizaron y analizaron en el fondo las causas de muerte de cualquier causa a este lado y por el otro lado en el fondo de muerte cardiovascular, enfermedad renal o hepática. Y claramente la población que no estaba en terapia tenía mayor riesgo cardiovascular. Bueno, el VIH ya se ha ido estableciendo hace ya muchos años que es un factor de riesgo cardiovascular, incluso hoy en día aparece en las guías de hipertensión de la sociedad americana como un factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que vemos en el fondo? Hay muchos factores, ¿ya? Dentro de los factores que vemos en el fondo hay toda la cascada de citoquinas que la inflamación genera, ¿ya? Sabemos que en el fondo en el tubo digestivo hay translocación bacteriana, eso provoca además inflamación, que hay mayor producción de LDL, ¿ya? Que en el fondo tenemos estas células tenemos depilación de células T, ¿ya? Y todo esto genera esta cascada inflamatoria, mayor apoptosis también, y finalmente se termina rompiendo la placa. También está muy descrito que tenemos un estado de hipercoagulabilidad y proaterogénico. ¿Quiere? ¿Me la pasa tú? Siguen los problemas técnicos. Ya. Eh, ¿Qué patologías cardiovasculares podemos ver? Todas, ¿ya? Es mucho. Ya en el fondo podemos ver enfermedades asociadas a cardiopatía coronaria, miocardiopatía, miocarditis, hipertensión pulmonar, etcétera, extracardíaca. Así que en el fondo es todo. Ahora nos vamos a meter un poquito en las estatinas. Bueno, las estatinas es todo lo contrario al VIH, ¿ya? Entonces, en el fondo tiene un efecto antiinflamatorio, antitrombótico, inmunomodulan, ya reducen el estrés oxidativo, ya y estabilizan la placa, así todo perfecto, ya. Entonces, hace poquito salió este estudio que es el estudio REPRIVE, ya. En él utilizaron pitavastatina porque tiene como un perfil
poco más amigable, menos interacciones, menos riesgo de diabetes. Entonces, en Estados Unidos decidieron ocupar la pitavastatina. Y este estudio se realizó en población mayores de 40, ¿ya? Pero que tenían bajo riesgo cardiovascular, bajo a moderado. Entonces, pacientes que eran de bajo riesgo, ¿ya? O moderado riesgo, con menos de un 20% de riesgo en el fondo de infarto a los 10 años, ellos decidieron ofrecerles la pitavastatina. Es un estudio grande, randomizado, más de 7.000 pacientes, ¿ya? Y enrolaron a placebo y a pitavastatina con 4 miligramos. Y lo siguieron en los años. Los outcomes fueron estos eventos cardiovasculares mayores que aparecen en esta línea, ¿ya? Donde estaba la muerte, el infarto, la angina inestable, el TIA o el stroke y las revascularizaciones, ¿ya? Y vieron otros factores que están más abajo. Como eran las dos poblaciones, ya están randomizados prácticamente, son casi iguales, ¿ya? También en el fondo podemos ver que son prácticamente iguales. El nadir de CD4, también un grupo importante de ellos, como decía el doctor Beltrán, parte en etapa CIA, ya prácticamente el 50%. El CD4 al momento de estudio, ya un buen porcentaje tenían buenos CD4, casi el 70%, y la mayoría de los pacientes, casi el 90%, está indetectable. Bueno, ¿y qué vieron en el fondo? A los 5 años en el fondo de seguimiento, vieron que estos eventos cardiovasculares mayores ya fueron, era un factor protector en el fondo el uso de la pitavastatina, ¿ya? El único escenario en donde esto no fue protector en el fondo fue en los eventos cerebrovasculares en los TIA, ¿ya? Y en la isquemia periférica. En los eventos adversos en este estudio no tenían eventos adversos fatales, ¿ya? La pitavastatina resultó bastante amigable con poca rhabdomiolisis, ¿ya? Solo un 0,01%, que es similar al grupo placebo. Y en diabetes también tuvieron un poquito más de casos de diabetes, pero no era significativo. Entonces, después de esto, también salieron las guías americanas de VIH y que recomendaron, en el fondo, en población con bajo riesgo, menos de un 20%, recomendaron el uso de estatinas, ¿ya? Puede ser pitavastatina 4 miligramos o atorvastatina 20 miligramos o rosuvastatina. Esto es para los bajos riesgos. Es evidente que a los que tienen alto riesgo tenemos que darle, ¿ya? Ahora, en pacientes que tienen menos de un 5% de riesgo de infarto a los 10 años, lo dejan como al criterio clínico y dicen que en el fondo no necesariamente se beneficiarían de recibir estatinas, ¿ya? Unas palabras de Abacavir, ¿ya? Abacavir es como un fantasma, siempre está en los congresos, ¿ya? Entonces sale un estudio que dice que sí hay riesgo, después sale un estudio que no hay riesgo. Este estudio en el fondo lo mostraron en el CROI este año y bueno, hicieron un análisis de una corte gigante, ya más de 12 países, ¿ya? Y analizaron el uso reciente de Abacavir en los últimos 6 meses y el riesgo de infarto. Y sí vieron que había un mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores en pacientes que habían recibido Abacavir. Así que en pacientes que tienen alto riesgo, obviamente uno tendría que tratar de evaluar alguna otra terapia sin Abacavir, creo yo. Respecto a la hipertensión, también un par de palabras, ¿ya? La hipertensión es un factor de riesgo potente cardiovascular, ¿ya? Y los pacientes
con VIH tienen más riesgo de infarto. Un paciente con VIH con VIH y hipertensión tiene más riesgo de infarto que un paciente solamente hipertenso, ¿ya? Eso ay, ah, eso se vio en este estudio en el fondo. Aquí evaluaron un grupo, una cohorte con hipertensión y una cohorte con hipertensión y VIH y vieron que el riesgo relativo de hacer un infarto era mayor en el grupo con las dos patologías, ¿ya? Por otra parte, la prevalencia de hipertensión es más frecuente en la población VIH y se dice que en mayores de 50 años podría ser de hasta un 50%. Em, el otro problema que yo creo que se está generando es que las guías de hipertensión están cambiando, ¿ya? Recientemente salieron las guías de hipertensión y está todo distinto, ¿ya? Eh, ahora los pacientes tienen que tener 120-80 presión para estar bien tratados y no los 140-90 que nosotros creíamos, ¿ya? Entonces, eso también yo lo veo como algo complejo, ¿ya? Y pusieron esta nueva categoría en las guías de hipertensión, ya que dice que ya es una presión arterial elevada, una presión sistólica de 120,139 o de 70,89. Y las metas de control de presión también cambiaron en las guías, ¿ya? Y estas son las metas que tenemos de presión sistólica. Entonces, en el fondo, estos cambios va a ver cómo los asimilamos, ¿ya? Y todos los trabajos que estaban hechos con presiones sobre 140-90, como que ya no sé qué validez tiene y todo va a cambiar. El aumento de peso, y aquí nos vamos a los GLP-1. En relación a las terapias, en el fondo, también todos los años vemos que salen muchos trabajos con el aumento de peso. Y bueno, en el fondo hay algo, ¿ya? En general, los inhibidores de integrasa se han asociado a aumento de peso, ¿ya? Y dentro de los inhibidores de integrasa, el Victogravir es como el que más ha tenido ahí un rol importante. Le sigue dolutegravir, ¿ya? Y dentro de los nucleosídicos, aquí TAF en el fondo es el que tendría mayor importancia. Eh, Ahora me pidieron que hablara de VIH y GLP-1. La verdad es que no hay tanto en la literatura. Y si uno revisa esta literatura y empieza a pinchar uno por uno, se da cuenta que en el fondo son comentarios de comentarios. Comentarios en el fondo falta información, comentarios, son muchos comentarios. Y de esos pocos estudios son prospectivos y muchos son pequeñas cortes. Y de eso les voy a mostrar algo ahora. Ya. Los agonistas de los GLP-1, ya, a ver, cuando nosotros comemos, sintetizamos los GLP-1, ¿ya? Y ellos son los que nos indican un poco que tenemos saciedad y generan una serie de efectos como todas las hormonas, ¿ya? Entonces, los agonistas tienen muchas funciones, ¿ya? En el fondo nos avisan que tenemos esta saciedad, hacen que la glucosa sea mejor utilizada por los músculos, aumenta la diuresis, disminuye la inflamación, en el fondo mejoran, como ya les había dicho, el uso de la glucosa, aumentan la producción de insulina y disminuye la producción de glucagón, ¿ya? Tendrían un efecto en disminuir la apoptosis de las células del páncreas, ¿ya? Y también generan a nivel del estómago un enlentecimiento de la función gástrica y una disminución de la acidez, ¿ya? O sea, actúan como cualquier hormona. Tenemos distintos GLP-1 y dentro de los GLP-1 hay algunos que son de corta y otros que son de larga duración, ¿ya? En general, lo que más está estudiado en población VIH son los de larga duración, que está el famoso semaglutida, ya sea bioral o subcutáneo. Del liraglutida hay poco en la literatura y hay otro GLP-1 que es de larga duración que se los voy a mostrar más adelante. Ya, este es un estudio que es de los más grandes, es una cohorte, ya donde a 255 pacientes
de la Corte de California les dieron GLP-1, ¿ya? Y evaluaron en el fondo la pérdida de peso en este grupo, que fue de 5,4 kilos en promedio, ¿ya? Al analizar la respuesta al GLP-1, ¿ya? Los factores que hicieron que tuviesen mayor baja de peso, ya fue el IMC mayor, o sea, mientras más alto partía el IMC, más bajaban de peso, ¿ya? La duración de tratamiento que fuese mayor de 6 meses y este otro GLP-1, ay, este otro GLP-1 que también es de larga duración, una vez por semana, que se llama tirzepatida, ya que sería incluso más potente que la semaglutida, ¿ya? Eh, pero igual en otros estudios que les voy a mostrar, sale a la luz esto, que sí hay algún riesgo de sarcopenia, ¿ya? Que además los pacientes con VIH que usan GLP-1 tienden a tener una mayor baja de peso que la población no VIH, ¿ya? Y en el fondo no solo pierden masa grasa, sino que también pierden masa muscular, ¿ya? En este otro estudio, en el fondo, evaluaron el uso de la semaglutida inyectable u oral y el cambio de peso, ¿ya? Y en general es un poco parecido al otro, ¿ya? Siendo mayor en el grupo con mayor IMC, ¿ya? En este estudio es bastante más chiquitito, ya si se fijan, 15 pacientes con diabetes y VIH versus 30 pacientes solamente con diabetes. Y aquí en el fondo la disminución de peso fue mayor en el grupo que tenía VIH y diabetes versus el grupo con solo diabetes, ¿ya? Eso también se repite en otros estudios. Este otro estudio le ofreció en el fondo a todos los pacientes, no tiene no tiene un comparador, simplemente a todos los pacientes que tenían en el fondo esteatosis hepática y disfunción metabólica, les dio el GLP-1, ¿ya? Y evaluaron en el fondo la circunferencia, la funcionalidad con pruebas de silla y cómo les iba con el psoas en mediciones con resonancia magnética, ¿ya? Y en general, lo que vieron en el fondo es que ambos, en el fondo todos bajaron de peso, pero sí efectivamente en masa magra, el grupo que era mayor de 60 años tenía una tendencia a perder más masa magra, ¿ya? Sin alterarse la funcionalidad de estos pacientes, ¿ya? Eh, entonces, las reacciones adversas de este grupo de pacientes inyectables, por ejemplo, son las reacciones del sitio de inyección. La hipoglicemia es bajo el riesgo y se produce más que nada cuando hay uso de otros fármacos. Ya podemos tener náuseas y vómitos. Y esto es como el principal efecto adverso que los pacientes refieren, que la sensación de saciedad y náuseas prácticamente todo el día. Em, Raro, pancreatitis, enfermedad biliar y colelitiasis. Y los pacientes que tienen antecedentes de cáncer de tiroides tendrían contraindicación para el uso de GLP-1. ¿Qué hay de GLP-1 y TAR? Muy poco, ¿ya? Eh, en el fondo lo que la literatura sugiere es que en el fondo no hay interacciones, pero como enlentece el vaciamiento gástrico y disminuye la acidez, se debería separar el uso de atorvastatina y rilpivirina de, de, de las comidas, ¿ya? Es como un problema. En los mensajes finales es difícil hablar de algo que todavía estamos recién estudiando, ¿ya? Entonces, los agonistas GLP-1 son terapias eficaces y buenas y potentes en baja de peso, obviamente más seguras que una gastrectomía, ¿ya? Entonces, si lo ponemos en ese escenario, probablemente sí se ve muy promisorio. Eh, Dentro de ellas, semaglutide y tirzepatide parecen ser las de mayor efecto,
pero en el fondo igual debemos acompañarlos probablemente de ejercicio o de alguna otra cosa para que las personas tengan una menor pérdida de masa magra, porque en el fondo la idea no es de funcionalizarla. ¿Ya? Eh, sí se ha visto que los GLP-1 disminuyen además la grasa visceral, ya lo que sería bueno, por ejemplo, en NASH a futuro o en otras patologías. ¿Ya? Se ha visto reducción de los eventos cardiovasculares, ya, pero falta evidencia en VIH y la supresión virológica es fundamental en lo que es prevención cardiovascular, ya. Las terapias deben ser seleccionadas ya para cada paciente. Ya, las estatinas en los mayores de 40 debe ser algo que tengamos en la mira cada vez que evaluemos a estos pacientes, ¿ya? Y yo creo que cada vez que estemos frente a un paciente mayor de 40, creo que nos tenemos que detener a ver cómo estamos desde el punto de vista cardiovascular, si fuma, si tiene antecedentes familiares, cómo está el colesterol, porque en el fondo ese control de niño sano a veces no es tan sano. Recomendar la suspensión del tabaco, recomendar estilos de vida saludables y recomendar mantener un peso normal. Eso.